Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Ya te he ido explicando en capítulos anteriores todo lo que es el proyecto divulgativo y en todas las intros te voy explicando, entonces no quiero repetirme más, simplemente decirte que te recomiendo inscribirte en la newsletter, que lo harás muy fácil si entras en mi página web, andrescuadrado.com, y te saldrá un pop-up donde solo tienes que poner el nombre y tu correo, y si te gusta el contenido, allí te iré compartiendo diferentes reflexiones que van surgiendo a medida que voy haciendo los guiones y compartiendo contenido, y por otro lado decirte que me tienes a tu disposición para dudas, consultas y propuestas. Dicho esto, hoy inauguramos una nueva serie que he titulado Filosofía de la Osteopatía. No simplemente hablar de la osteopatía, sino tratar un poquito esta filosofía, ¿sí? Aquí dentro hay muchos temas a tratar y que me gustaría poder acercar a quien esté interesado. Por eso he creído necesario iniciar esta serie de capítulos. Lo que voy a intentar transmitir en esta serie es lo que a los osteópatas nos permite hilar el conocimiento científico con nuestra práctica clínica. Hablaremos del conocimiento que hay en las bases de lo que hacemos, de lo que pensamos y lo que somos los osteópatas. Porque uno de los problemillas que nos encontramos es que vemos la salud de una forma diferente a cómo se entiende la enfermedad y la propia salud en la sociedad actual. Para llegar a ejercer la osteopatía, una de las cosas que acabamos haciendo es confrontar muchas resistencias para poder llegar a remover y modificar nuestras creencias, aquellas que hemos adquirido durante nuestra educación a lo largo de nuestra vida académica previamente a ser osteópatas. Una vez dentro de la formación de osteopatía, poco a poco, a través del conocimiento en biomecánica, en neurociencia, en fisiología, en anatomía y gracias también a la magnífica clínica que aprendes, te vas dejando impregnar por el resto de la filosofía, del conocimiento que nos transmiten nuestros profesores. Acabamos o empezamos a trabajar con nuestros pacientes a medida que vamos aprendiendo técnicas, formas de proceder, vamos viendo nuevos resultados, vamos entendiendo la salud que propone esta visión de Still, de los pioneros, que fueron los alumnos de Still, y de nuestros profesores, alumnos en los años 60 y 70, o sea, lo que sería la tercera o cuarta generación de osteópatas, que han vivido esta profesión durante 30 a 45 años y que llevan en sus manos la experiencia de miles de casos. Empezamos a ver nuevos resultados y a entender la evolución natural de los procesos y de los efectos que genera el tratamiento. Entendemos el porqué de la mejoría y, pese a no ser perfecta, la osteopatía ayuda a mantener y a mejorar la salud de una gran mayoría de nuestros pacientes. Este nexo entre la ciencia y el arte clínico se va adquiriendo con un conocimiento profundo que vas absorbiendo entre líneas, que te explican tus profesores en clases muy largas en las que parece que no te han enseñado mucho. Clases en las que has pasado 7, 8 horas y a lo mejor no has llegado a ver ninguna técnica. Sin darte cuenta, cuando vuelves a repetir esa clase 10 años después, entiendes esa sabiduría que te estaban pasando. Ese constructo, ese conocimiento o marco conceptual, lo que Roland, el director de la escuela en la que yo estudié, acuñó como el concepto osteopático. Es esa filosofía de la osteopatía de la que te queremos hablar en esta serie, o en esta miniserie o capítulos del podcast. Este para mí era un tema obligatorio, entonces buscando referencias y bibliografía me topé con un libro que resultó ser la tesis de final de carrera de una osteópata austríaca, Gerlinde Feil-Smith, de la Escuela Osteopática de Viena. Esta es la última vez que voy a pronunciar su nombre, a partir de ahora será Gerlinde para los amigos. Lo pude traducir al español con Google y tras leerlo me pareció súper interesante. El siguiente paso natural fue compartirlo con algunos compañeros y Alex Arnau entró al trapo. Le propuse leérnoslo, sacarle la chicha que pudiésemos y ver qué podríamos compartir en este podcast. Y en ello estamos. Esto que tenéis a continuación es la charla con Alex y lo que hemos podido compartir. ¿Quién es Alex? Alex Arnau Llobet es un gran profesional y mejor persona, enfermero de profesión, especializado en paciente crítico y en emergencias médicas. Decidió hace más de 12 años darle un pequeño giro a su carrera profesional.
Siendo enfermero no conoció la osteopatía a través de sus profesores, como nos ha pasado a muchos, sino que la encontró como paciente, casualidades de la vida, lo mismo que le pasó a William Gardner Sutherland, que es sin duda uno de sus referentes. Tras darle muchas vueltas, tomó la valiente decisión de escribirse en la ECO y en 2011 empezó allí su andadura. Con el mérito añadido de aprender la biomecánica y la terapia manual desde las bases, a un ritmo muy bueno en los primeros años de formación, podías ver cómo el cerebro de Alex se calentaba al intentar entender lo que era una RS, una FRS, o si a derecha o izquierda, y entendiendo, por ejemplo, por qué el ilíaco anterior derecho generaba una rotación lumbar izquierda. El amigo Alex consiguió salir ileso, con buen humor, superó los 6 años de formación, abrió su propia consulta en Vilaseca y ha seguido formándose en esta parte de la osteopatía más funcional, más sutil, procedente de Sutherland, de Magun, de Viola Freeman o Rollin Becker, una forma de practicar la osteopatía donde la filosofía, la propia vivencia y el desarrollo personal del osteópata cobra un papel determinante, y por ello hoy es un privilegio poder disfrutar de la compañía de Alex Arnau Llobet. Además de todo lo que os he dicho y de que Alex trabaja en el Centro de Salud Vilaseca, donde pasa consulta desde hace ya 10 años, es asistente de Jean-Luc Caberén, uno de los grandes monstruos de la osteopatía. Por otro lado, comentaros que yo tuve la suerte de compartir con Alex y con otros 28 compañeros los maravillosos 6 años de formación y además junto con él y 3 compañeros más tenemos un podcast que se llama Hasta los Huesos, un proyecto que ya está cerrado pero en el cual tenéis 7 capítulos donde podéis oír hablar de osteopatía. Si os parece, no dilato más esta presentación y vamos allá con la introducción de la charla. Esta es la primera de las 3 partes de esta entrevista en la que estuvimos hablando casi 2 horas. Realmente una conversación interesante entre 2 compañeros y amigos que realmente disfrutan de su profesión. Veréis que divagamos un poco, que es lo que suele pasar. Pero tras la edición y habérmelo repasado, he generado un índice que os puede servir como hilo conductor. Y al final he definido algunos términos que he creído interesantes para que los tengáis. Os animo a quedaros hasta el final. Van a ser capítulos más largos esta entrevista de lo que hago habitualmente, pero es una charla entre 2 personas y algo bastante más distendido y llevadero, creo yo. Iniciamos esta primera parte hablando sobre la entropía y la idea de Alex de aplicar este concepto físico como indicador de salud. Hablando de estos temas, citamos a Rupert Sheldrake, un autor en el que voy a tener que empaparme. Lo conozco, pero realmente nunca he profundizado en él. Después de esto empezamos a hablar de la primera parte del libro. En él se habla de las diferencias entre 2 cosmovisiones, el materialismo y racionalismo, por un lado, que impera en nuestra sociedad, frente a la cosmovisión holística y espiritual, de la que bebió Steele y en la cual nos impregnamos un poquito los osteópatas y sobre todo este vitalismo del que yo hablo. Entramos en las luces, pero también en las sombras del método científico, el cómo la capacidad de autorregulación del organismo nos resta capacidad de control como terapeutas en los procesos de vuelta a la salud. Esto nos llevó a recapitular en qué es la enfermedad o la patología y qué hacemos con una intervención osteopática. Y ya casi acabando, hablamos de otros marcos de conocimiento filosófico y cómo se correlacionan con la osteopatía. Llegamos a hablar del espíritu, el alma y la conciencia, desembocando un poquito en mis fobias hacia la religión en general. Adelante con la entrevista. La entropía es una variable que se utiliza en los físicos para medir el desorden. Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice que todo sistema al que no le aportas energía tiende al desorden. Y un sistema organizado es un sistema con la energía necesaria para que esté ordenado. Entonces, el cuerpo humano es un sistema, ¿no?, complejísimo, ordenado, en el que podemos considerar que cuando se desordena aparece la enfermedad. Cuando se desorganizan, más bien, ¿no?, hablando de algo biológico. Y creo que es la capacidad de homeostasia, la capacidad de regulación, la que aporta esa energía necesaria para mantener el sistema ordenado.
Por eso digo que la entropía podría servir como variable de salud. Es una idea de olla que se me ocurrió escuchando a Artur Sala. Bueno, y el tema también es la capacidad que tiene el cuerpo para invertir. O sea, es como que la vida lucha contra algo, ¿no? Es como... Contra la segunda ley de la termodinámica. Exacto. No, pero yo lo veo a veces ya así metafísico, ¿no? Es como que en el universo hay fuerzas que están ahí, yo sé, la gravedad o ciertas fuerzas, y hay como la vida que lucha un poquito contra todo ese tendencia al orden o tendencia, ¿no? O a la expansión o a lo que... ¿No sería más bien al revés? Porque si todo tiende al desorden, a la expansión y al desorden, parece que la vida lo que hace es intentar mantener el orden. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero un orden propio. Un orden establecido que no sabemos quién lo establece. Vale. ¿No? Porque sí. Una de las cosas que dice Sheldrake es que en nuestro mapa genético no hay ningún gen que identifique dónde va nuestro dedo meñique izquierdo, que lo tenemos en la mano izquierda, al lado del anular, por algún motivo que desconocemos. Vale, sí, que comenta eso. Sí, no hay ningún mapa que diga que cada proteína tiene que ir exactamente ahí. Nada. Vale. En cambio, salimos bien formados de la barriga de nuestra madre. Y aparte es algo que se da por hecho, ¿no? Es decir, la genética, ¿no? Sí, las orejas van a cada lado de la cara. Claro. Vale, ¿y cómo sabían las orejas que iban allí? Claro, pero no se conoce específicamente el mecanismo genético que lleva a eso, pero se da por hecho, ¿no? Bueno, o sea, no estudia tan en profundidad, ¿no? La genética como para... Pero es como que se da por hecho que tiene que haber ese código, ¿no? Y el hecho de que gente como Sheldrake abogue por eso, a mí ya me parece ahí interesante, es cuanto menos. Los campos morfogenéticos, y creo que estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De esa fuerza ordenadora, no sé cómo llamarla, que nos envuelve y que nos organiza. Y que hablan, en el libro del que venimos a hablar, hablan de lo incognoscible. Y eso viene un poco del hinduismo y de ciertas corrientes espirituales, ¿no? Que es un poquito, pues, en lo que es, en una de las corrientes en las que se basaba Steele, ¿sabes? Y te aconsejo que te leas, tú pones en Google el manifiesto postmaterialista. Vale. Es un manifiesto de unos 15.000 médicos, firmado por 15.000 médicos. Vale. En los que empieza a verse el cambio de paradigma de la medicina occidental. Pues esto es capítulo de podcast. Ok, mira, la charla de hoy, o sea, el poder haber quedado contigo hoy y bueno, y pedirte consejo, ayuda y tal, gracias, es porque me encontré el libro este de Gerlinde, que es una osteópata austriaca, si no me equivoco, que hizo pues, como una introducción, un repaso a la filosofía o a las corrientes en las que se pudo basar Steele, ¿vale? Porque hay toda una filosofía detrás del conocimiento osteopático, de la que bebemos todos y en la que nos basamos los osteópatas, que posiblemente es lo que nos diferencie, ¿no? O sea, somos una medicina natural y nos basamos en ciertos paradigmas, en una cosmovisión diferente a lo que es la medicina alopática o la medicina convencional, ¿sí? Y entonces, al encontrar un escrito de 70 hojas en el que estaba todo como bien explicado y con bastantes fuentes y con diversos sitios en los que la autora ha encontrado información en la que considera que Steele, Sutherland y Magun se basaban y tenían ahí sus bases filosóficas, hostia, pues al verlo ordenado fue cuando te lo presenté y dije, Alex, ¿qué te parece este libro? ¿Y te gustó? Y aquí estamos. No, la verdad es que me pareció muy inteligente el hecho de que hiciera una comparativa de esas visiones del mundo de tres tradiciones o cuatro, ¿no? Completamente distintas, porque también habla del hermetismo, ¿no? de egipcio. De egipcio. Y, ostras, ¿no? La parte hindú, la parte china, la parte occidental, y en todas se encuentra un hilo conductor. En todas se encuentra un hilo conductor, que es esa supraentidad, ¿no? Esa entidad superior a nuestra conciencia, a nuestra individualidad, que es ordenadora en realidad, ¿no? Que es el principio básico de un sistema vivo, una estructura ordenada que funcione y se automantenga además. Sí, y el tema es que
que el cómo funciona esto lo ves en la clínica, lo ves en lo que estudiamos. Tú ves, o sea, ves, no directamente, pero tú ves cómo ejerces un tratamiento y pasan cosas y cambia el paciente y mejora la movilidad, ¿no? Pero cuando te paras a pensar en estas fuerzas que tú estás potenciando, que les estás dando libertad, estás dejando que fluyan, y empiezas a pensar en de dónde vienen estas fuerzas, aquí es donde todo se pone, para alguien como yo, que aunque no me parezca, soy bastante cuadrado y soy bastante, que me gusta tener los pies en el suelo, cuando empiezas a indagar en los orígenes, en esta fuerza a la que tú estás hablando, claro, es que te viene la palabra Dios a la cabeza. Y alguien como yo, pues es como que yo a oír hablar de Dios se me giran los ojos, ¿sabes? Y dejo de leer, casi, ¿sabes? Entonces, es que realmente es como que el ser humano, a través de Dios, ha hecho una metáfora grande de estas fuerzas, ¿no? No sé qué opinas tú a este nivel. Pienso exactamente en eso. Yo cuando me inicié en este mundo, me estaba planteando en ese momento incluso apostatar, enviar una cartita al Vaticano y decir, oye, a mí me borráis de la lista. Claro. Y a medida que ha ido pasando los años, sigo sin comprender lo que es, porque no lo sé, pero cada vez tengo ese convencimiento de que está ahí, ¿no? De eso estoy convencido. Y creo que sí. Creo que la mejor palabra que se puede usar para explicarlo es esa metáfora que tú dices que es Dios, ¿no? Que es una manera de llamarlo, al fin y al cabo, ¿no? Y la veneración que podían llegar a tener esas manifestaciones religiosas con eso, ¿no? Creo que es el respeto que le deberíamos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Conductas sectarias aparte, que sí, o sea, sí. No me quiero meter. Más allá del adoctrinamiento. Cada uno haga lo que quiera con eso, y de ahí no me meto. Yo soy bastante más partidario de la libertad de sentir, y de percibir, pero el convencimiento de que hay algo superior a mí, que gestiona las cosas mucho más allá de mi comprensión, la tengo. Claro. No, y es que realmente la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto del libro, el primer capítulo, lo que hace la autora es diferenciar estas dos cosmovisiones, ¿no? Una cosmovisión así ya para el público. Una cosmovisión se define como una imagen o figura general de la existencia, realidad o del mundo, que una persona, una sociedad o una cultura se forman en una época determinada. Es decir, es como un grupo de personas ven el mundo, el universo, la realidad, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día lo que planteaba la autora y lo que define un poco la realidad es que desde el siglo XIX-XX se ha entrado de lleno en una cosmovisión muy materialista, muy racionalista, todo o parte se basa en la razón. Un poquito antes. Descartes empezó... Sí, o siglo XVIII. ¿no? Descartes ya dio el pistoletazo de salida, lo dio Descartes. Sí, lo rompí ahí. Sí, verdad. Aparte fue el primero que diferenció, ¿no? Entre alma y cuerpo. Sí. Y entonces, eso ha generado muchos avances para la humanidad y realmente hemos avanzado a nivel tecnológico y a nivel como sociedad en muchas partes del mundo. Se ha avanzado, avanzar o involucionar o según como se quiera ver, pero que ha aportado muchas comodidades y otra forma de... Pero es como que el ser humano, el modelo sigue siendo incompleto, ¿no? Y es lo que hace pues, que muchas personas tendamos a seguir viendo y basándonos en esta otra cosmovisión, no tan racionalista, tan materialista, sino en este holismo, en esta espiritualidad en la que se basó Steele según la autora del libro, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poquito hablando de estas cosmovisiones y de cómo confrontamos o qué es lo que aporta la espiritualidad y esta visión holística a las carencias que tenemos como sociedad? Mi opinión es que ha sido un proceso. En la medida que, en nuestro caso, la religión católica ha ido perdiendo peso en la sociedad debido a la evolución del conocimiento científico, ¿no? Donde ha demostrado que esa metáfora de la que tú hablabas antes, le iban viendo un poquito las vergüenzas, la gente ha ido perdiendo esa fe, ¿no? En esa manera de ver el mundo, y ha sustituido porque para mí la religión solo es la explicación de cómo funciona el mundo, una manera de amueblarte la cabeza donde uno interpreta los sucesos de su vida.
en los últimos 300 años ha habido un aumento espectacular del conocimiento de cómo funciona la realidad. Espectacular. Pero con un sesgo importante, que es el método científico. Y ojo, no digo que el método científico sea malo. Es brillante y como tendencia es perfecto. Pero tiene un problema. Tiene un problema, es que deja cosas fuera de la explicación. Y al dejar esas cosas fuera, nos vamos quedando sin ciertas cosas que para el funcionamiento de la biología son importantes. Y claro, se va construyendo el mundo a partir de esa explicación material de las cosas. Y cuando digo material es que se puede contar estadísticamente, que es cómo funciona la ciencia, ¿no? Uno hace una hipótesis, la mide objetivamente y una vez medida objetivamente, si alguien la puede repetir, es que esto es una regla y entonces esto es conocimiento científico. ¿Sí? Tal cual. ¿Qué pasa? Que hay variables subjetivas en casi todo lo que tiene que ver con la biología y en las personas. Y esas variables subjetivas, como son subjetivas, varían por cada operador. Y eso, por definición, es irrepetible. Tu manera de ver la misma situación, ahora viéramos un pollo aquí, tú y yo, la interpretación tuya y la mía sería distinta, porque venimos de sitios distintos y tenemos cerebros distintos. Y eso no le quita veracidad al asunto, que eso es lo importante. No es peor tu manera de verlo que la mía, sencillamente es diferente. Y quitar eso de la ecuación, de la explicación del mundo, es un lastre que vamos arrastrando, y cada vez la bola es más grande. Cada vez es la bola más grande, hasta el punto que, por ejemplo, del mundo donde venimos tú y yo, que es el hospital, vemos que los protocolos y las maneras de trabajar quieren llevar a que el tratamiento sea el mismo independientemente de quién sea el médico, o el fisioterapeuta o el enfermero. Y eso claramente es una cagada descomunal porque es imposible. Y el paciente incluso. Exacto, y el paciente. Todas esas variables subjetivas van a influir y van a variar los resultados de ese proceso que inicialmente puede estar perfectamente documentado a nivel científico. Pero al final hay unas variables subjetivas que las tenemos que conocer. Y aparte, mira, ahora hablando de esto justo, es curioso, ¿no? Pero las personas, o sea, los sanitarios que nos dedicamos a la clínica, ¿sí? Que tratamos pacientes, no en todos los casos, pero somos los que solemos tener la mente más abierta. Es decir, yo cuando veo discusiones o bandos, ¿no? Gente que se polariza hacia la ciencia y todo tiene que estar avalado y tal, es gente que tiende más al estudio universitario, investigación, ¿no? Y en cambio, los que nos dedicamos a la clínica y realmente intentas dar soluciones, es donde te ves obligado a abrir un poco la mente porque dices, claro, es que a mí esto no me aporta soluciones para la señora María que viene con un dolor de espalda y que tiene un problema social importante, ¿sabes? Entonces es como que esta cosmovisión, ¿no? Que es de lo que hablamos, entender el ser humano como algo holístico, ¿sí? Como algo en lo que todo se influencia sobre todo y que no se puede pasar analíticamente por el filtro de la ciencia, o se podría, pero con un gasto ingente ¿no? Entonces, es lo que al clínico le puede llegar a aportar soluciones a algunos casos. O sea, la otra cosmovisión, lo que es el materialismo, el racionalismo y lo que estábamos hablando, el método científico, aporta grandes soluciones a muchos problemas. Pero cuando ya entras a trabajar en la vida, en las bases de cada ser humano... ¿Y puedo hacer un matiz? Sí, claro. Los grandes avances científicos y tecnológicos de hoy aportan soluciones a cosas muy concretas. Por ejemplo, la brutalidad tecnológica que es, por ejemplo, un cateterismo en un infarto. Esto es una barbaridad. O sea, conseguir poner un catéter por la arteria radial con la curvatura exacta para entrar en la coronaria y conseguir destaponar un trombo que hay en la coronaria derecha, eso tecnológicamente es increíble. Pero es que es eso. Y ya está. Yeah. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, aporta un grandísimo problema a un problema concreto. Pero si tú intentas ver el infarto que ha tenido el paciente de una manera más global, aunque tecnológicamente sea una pasada increíble que salve vidas, tú lo montas en todo el constructo que puede haber llevado a alguien a hacer un infarto y dices, bueno, vale, es el paso final. Es el paso final. Claro. Pero falta una comprensión global de lo que es un infarto.
No, y de hecho, la sociedad está, o sea, de tantos pesados que habemos, ¿no? Pues nuestros profesores y mucha gente que ha empezado a escuchar y que ha empezado a integrar. Y hoy en día, en el hospital donde trabajo, hay todo un programa para personas que se hace post-infarto, ¿no? Post-IAM, ¿vale? Lo guay sería que se llegase a hacer en personas con riesgo, ¿sí? No después del infarto. Claro, pero eso será un paso más, pero al menos a día de hoy a estos pacientes se les está cambiando o se les está enseñando, informando sobre qué han de hacer a nivel dietético, sobre la actividad física, y es un poquito lo que desde el holismo se lleva diciendo hace décadas, ¿no? Porque hay estudios de los 90 en los que ya se hablaba de esto. Sí. Pero es algo que cuesta que llegue. Claro. Hay otra dificultad y ahí nadie es responsable, es un error de diseño humano. Nosotros, nuestra capacidad lógica es lineal. A partir de esto, sucede esto, si yo hago esto, va a pasar esto. Es una línea del tiempo, porque nuestra mente es como funciona. Funciona de atrás a adelante, ¿no? Y a partir de ahí yo hago una línea. Pero la biología no funciona así. Los sucesos son fractales, es exponencial. Pasa una cosa y las respuestas son 80. Y de los 80 son 3.600, y de 3.600 son 64.000. Lo que quiero decir es que entonces nosotros encontramos la explicación de una de las líneas, de las miles de cosas que pasan a partir de un suceso. Y ahí no podemos hacer otra cosa. O sea, somos humanos y si tenemos nuestras limitaciones. Esa es un poquito la limitación del pensamiento lógico y racional, que es magnífico, nos ayuda, pero hay que ser consciente de nuestras limitaciones. De que no podemos controlar el hecho de que toques algo y todo lo que viene detrás, ¿sabes? O sea, realmente es que has de confiar, ¿no? En que esto, en el cuarto principio, es lo que se habla. Has de confiar en que es que hay algo que tira hacia la recuperación, ¿no? Más allá de rezar y la fe divina y eso, o sea, si quitas esa connotación, ¿no? De falta de criterio, ¿no? O sea, tú tienes todo el criterio, todo el conocimiento del mundo, porque realmente somos gente que no para de adquirir conocimiento y de relacionarlo con nuestra cosmovisión y que acabas confiando, ¿por qué? Porque sabes y cada vez entiendes más que es esa fuerza, ¿no? Esa fuerza innata, ¿vale? ¿Qué es eso? Realmente, que es lo que basamos nuestro estudio, básicamente, y que eso va a llevar a un orden. Exacto. Que es el orden de que hablábamos hace 15 minutos. Y si volvemos al principio, a los chamanes con la pluma, es esa humildad de pedirle a esa fuerza superior a nosotros que haga lo que tiene que hacer. Sí, sí. ¿No? Y entonces volvemos otra vez a esa visión religiosa de lo que tenga que ser será, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos oído en las personas mayores, ¿no? Lo que Dios proveerá. Sí, sí. Al final volvemos a esa mierda, pero, claro. pero es que al final, cuando más sabe uno, al menos yo lo vivo así, me doy cuenta de que cuanto más sé, más me doy cuenta de que siempre será insuficiente. Aunque le eche todas las horas de mi vida a leer. Que no lo hago, no, leo poquito. Menos de lo que me gustaría. Claro. Pero siempre será poquito. Siempre será insuficiente. Entonces, si vuelvo a mi práctica clínica, en mi consulta de osteopatía, al final es intentar, con esa percepción que tengo, y que es una creencia, no puedo decir otra cosa, que es mi percepción de esa fuerza innata cuando yo palpo, intentar que tenga una máxima expresión posible y ya. Y se acaba el tratamiento. Y que lo que tenga que ser será. Sí, pero claro, diciendo que hay una complejidad grandiosa detrás. Es decir, nosotros es que hablamos muy fácilmente de voy, liberas y dejas que las fuerzas fluyan. Pero el liberar y dejar que las fuerzas fluyan es entender cómo se mueve la pelvis, por ejemplo, cómo liberar esa pelvis, cómo hay una relación entre los órganos de la pelvis y el sistema nervioso con la biomecánica y el fluir de la sangre, es decir, o cómo desde el sistema nervioso central pues hay toda una tensión de membranas y una tensión y unos bloqueos a nivel cervical o en los propios mecanismos del cráneo, ¿sí? Es decir, que es que hablamos un poquito como si dijésemos, nos ponemos a rezar al lado del paciente y es que detrás hay todo un abanico de conocimiento importantísimo. Sí, pero tienes razón, pero al final claro, el mecanismo mental es sencillo. No, pero bueno, es que lo haces desde la humildad de sí, yo sé mucho, pero yo lo único que puedo hacer es un pequeño paso y una ayuda, ¿no? Pero con todo mi conocimiento y mi criterio, pero siendo claros de que yo no voy a salvar
¿sabes? O no sé cómo... Al final, aunque yo pretenda hacer esto, aunque yo pretenda lo que sea, el cuerpo va a hacer lo que le salga de ahí. Claro. Y no, Entonces, tantas veces pretender algo y ver que pasaba otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando era más novato, me di cuenta de una cosa, que cuando yo hacía un tratamiento y pretendía una cosa, luego me volvía al paciente, habían pasado muchas más de las que yo pretendí en su momento. Entonces dices, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que tiene mucho más recorrido lo que haces. Aunque intelectualmente tú en tu cabeza eso no estaba. Entonces empiezas a recoger cable. Si te empieza a hacer el ego más chiquitín y dices, amigo, suave. Claro. Porque antes, yo no sé, supongo que nos pasa a todos, pero al principio, en una primera visita, pretendía que los pacientes salieran niquelados con 20 años menos. Sí, pues bueno, porque es que es la diferencia, tiendes a querer controlar, ¿no? O voy a hacer esto y va a pasar esto, y realmente no, o sea, ya lo que buscas, yo a día de hoy, lo que busco es un cambio, ¿no? Me centro en la zona que está donde yo veo más disfunción y entonces trabajo, no en esa zona, sino trabajo donde creo, en su anamnesis, donde me ha explicado que puede estar el foco o el principal problema donde se está haciendo daño, por así decirlo, y me pongo ahí a trabajar y simplemente ver que ha habido cambios y que esos cambios no han sido a peor, yo me quedo la sesión tranquilo y el paciente va a venir con menos síntomas, que es lo que busca, y luego ya vas viendo, ¿no? Es un proceso dinámico. Sí. Y este proceso dinámico no te lo ofrece, no es materialista. Es decir, no es cambio aquí, o sea, y pasa esto, pasa lo otro. Al revés, o sea, es algo que no puedes controlar. O sea, que se basa en una fuerza, que es un poco... Que yo creo que estamos... O sea, el objetivo de este trozo del capítulo es un poco confrontar estas dos visiones, pero cuando digo confrontar no es pelear, es decir, el materialismo, el racionalismo nos da unas bases de pensamiento, pero no son suficientes. Igual que la espiritualidad y el holismo tampoco nos lo explica todo. Entonces, tienes que navegar entre los dos mundos, pero es que el problema de polarizarse es que, no, pero a mí no me hables de espiritualidad, ¿sabes? No, o sea, tenemos que trabajar y a esa persona hay que darle soluciones, ¿no? Y es lo que decían los clínicos. O sea, los clínicos tenemos que dar soluciones con lo que tenemos, ¿no? Exacto. Estuve hablando con la enfermera que lleva en el Colegio de Enfermeras de aquí de Tarragona, la que lleva la parte del comité de terapias naturales, que han hecho una sección de terapias naturales en el Colegio de Enfermería. Oh, mira qué bien. Súper guay. Y en la página del Colegio de Enfermeras de Tarragona, Codito, lo podéis consultar. Y hablando con ella, me salió una frase, ¿no? Porque ella, al ser yo osteópata y enfermero, me preguntaba, y esto, no sé qué, esto estábamos hablando. Y él hablaba de esto, ¿no? De la capacidad de regulación y que lo que busca es optimizar esa capacidad de regulación. Y me salió una frase, digo, y creo que todos los terapeutas, médicos incluidos, también lo hacen, aunque no lo sepan. Es que es así. ¿No? Tal cual. Cuando un cirujano retira una piedra en la vesícula biliar, ¿qué hace? Está liberando un bloqueo. Sí. Claro. Un poco a saco, para mi gusto, pero está liberando un bloqueo. Entonces... No, y bueno, y cuando hay una cirugía por un tumor, o sea, ¿qué hacen? Retiran el tumor, dejan que el tejido quede vascularizado y sin fuga, lo suturan, y luego es que el paciente no está recuperado. El paciente tiene 2 meses por delante, o 6 meses, o 8 años, hasta que todo vuelve a su sitio. Un hueso roto, ¿no? Yo trabajo de fisio en un hospital. O sea, un hueso roto, después de la fractura empieza la fiesta. O sea, después de la operación empieza la fiesta, ¿no? Se va a hinchar, no puede pisar, o sí puede pisar, ¿no? La musculatura está atrofiada. O sea, el médico te ha solucionado el problema de la fractura y tu cuerpo va a solucionar tu función y tu estructura, ¿no? Es que es un poquito... Sí, todo el mundo trabaja así. Lo que pasa es que no se asume, ¿no? Ahí voy, que hay como un exceso de ese ego de yo sé exactamente lo que pasa. Claro. Bueno, tú tienes un conocimiento aproximado de lo que pasa, pero todo lo que pasa no lo sabes. Claro, ni nadie. Es que es así. Claro. Ni él ni nadie, ¿eh? No es un ataque directo a nadie, sencillamente es un acto reflexivo de que la biología es mucho más que ese concepto lineal que tenemos.
Vale, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, a cualquier patología, no deja de ser un momento en la vida de una persona en que el cuerpo o el propio individuo ha quedado bloqueado, ¿no? Entonces necesita de una ayuda externa para liberar eso, ¿no? Para, pues ya sea una medicación, una cirugía, un tratamiento osteopático. Y a partir de ahí van a entrar los mecanismos de autorregulación, ¿no? Estos mecanismos de los que yo he hablado en 2 capítulos y no paro de repetir en el podcast y en las clases de osteopatía es un mantra, ¿no? Entonces, estos mecanismos de autorregulación, que los podemos entender en el sistema inmunitario, en el sistema neuroendocrino, en el aparato circular, o sea, en el sistema cardiovascular, y lo podemos entender en todos los procesos de detoxificación a nivel hepático, a nivel neurológico. Sí, no me lío, pero hay muchos mecanismos en el cuerpo. Tienen una base o un origen que es incierto, que yo que sé, por ejemplo, en osteopatía, en la filosofía osteopática, lo podemos entender en este gran aliento, ¿sí? Es que quiero ir un poquito más allá, o sea, entrar un poquito más en el libro, ¿sí? Y en esta filosofía osteopática se nos habla del gran aliento o del origen, ¿no? Pero hay culturas que aquí es donde la autora empieza a enlazar a los clásicos, empieza a enlazar al hinduismo, ¿sí? Y empieza a hablar, por ejemplo, que pues de la existencia del espíritu, la existencia del alma, ¿no? Y cómo pues los griegos hablaban de precisamente espíritu y alma, pero en la tradición judía, por ejemplo, se habla del nepes, que no sé si lo digo bien, o nefes, ¿sí? Es con una pH ahí en medio, sí. ¿Vale? Que nos evoca este aliento de la vida, ¿sí? Ese alma que anima el cuerpo, ¿sí? O lo que se llama la conciencia del ser. Pero lo completa, que sería lo que, por ejemplo, hoy que está muy de moda el estoicismo, ¿sí? Que se oye hablar de estoicismo por todos lados. Los estoicos, el nepes o este espíritu, que hablaba, no sé si Aristóteles o Platón, creo que hablaba del espíritu, los estoicos lo conocían como el neuma, ¿sí? El neuma es este trocito del gran aliento, ¿no? Este trocito de la conciencia general que entra en un cuerpo, lo anima y le aporta este gran aliento, esta fuerza o el que tenga esos mecanismos que decía Alex antes, ¿no? De por qué un quinto dedo aparece en la mano izquierda, ¿no? Y la oreja está al lado de la cabeza, ¿no? Pues un poquito viene programado, que lo podemos entender, ¿no? En el ADN que decíamos, desde el punto de vista materialista, pero de una visión más espiritual, es como que toda esa información ya viene por un campo o porque pertenecemos al sitio en el que pertenecemos, y hay unos medios a nivel biológico, hay unos medios a nivel físico que hacen que nos ordenemos de esta manera, ¿no? No sé si me he ido mucho. Sí, pero en el libro también hace como una duplicidad que a mí me cuesta comprender, ¿eh? ¿Cuál es ese aliento de vida individual? Y en mi cabeza, hasta que leí el libro, era lo mismo, ¿no? Esa supraconciencia que todo lo ordena y esa capacidad de regeneración. No, tú lo has dicho bien, ¿no? Me parece que tú también lo comprendes un poco igual, ¿no? Como una especie de un préstamo. Este poquito para ti. Sí, sí, sí. En cambio, cuando tú lees el artículo de esta osteópata, ¿no? Que hace un estudio un poquito profundo de estos, creo que lo divide en dos, como si fueran dos cosas diferentes. Y a mí me cuesta entenderlo, ¿eh? A mí no... Tú lo ves igual que yo, porque es que al duplicar eso es cuando yo hago... Ya, me recojo un poco. Me recojo, ¿no? Recojo cable porque no lo estoy entendiendo. Yo es que es como que... A ver, te voy a explicar lo que entiendo yo y cómo lo veo yo un poquito, ¿no? Es decir, es como que hay un fluir de energía, ¿no? Y un fluir de, pues, esto que no se entiende, ¿no? Lo innombrable, lo inconocible, el Tao, ¿no? Hay un Tao, lo vamos a llamar así, porque aquí también se habla de ese tema. El Tao, el Chi, ¿no? Sí. Y el Ayurveda, no sé cómo se llamaba. El prana, ¿no? Eso, el prana. Pero no, porque realmente el prana está dentro, o sea, es como lo que has dicho del préstamo, ¿no? Sí. Yo no lo entiendo así, o sea, es decir, bueno, lo entiendo, o sea, tampoco, o sea, entiendo a nivel intelectual, ¿eh? Y en el trabajo con los pacientes, pero es como que sí, se desprende, se hace ese préstamo y es como que eso es lo que vas a gestionar tú,
¿no? Incluso la gente que crea en la reencarnación y que vamos de cuerpo en cuerpo, pues a lo mejor ese préstamo es lo que eres tú, ¿sabes? Que es verdad, o sea, que es que nos podemos poner todo lo profundo que queramos, porque si, tú eres eso, o sea, es decir, eres lo que comes, lo que te has formado, eres tu cuerpo, pero dentro hay algo, es decir, y eso es cuando el espíritu se encarna, por así decirlo, ¿no? Cuando ese préstamo que eres tú pasa a un cuerpo, ahí es cuando se habla del alma, ¿no? Que hay esa diferencia entre alma y espíritu. El alma es esa encarnación, ese motor, ¿no? Es el funcionar de esos mecanismos de autorregulación en un cuerpo físico, ¿sí? Sí. Y el cómo, que aquí entra mucho la parte emocional o la parte psicológica, ¿no? La psique. Realmente el origen de la palabra psique viene de alma, ¿sí? Y es como es encarnar de una energía en un cuerpo, y el cómo se motoriza todo eso y lo que realmente tú puedes acceder es al alma de esa persona. Es que para mí esa cojera me viene ya desde los estudios de osteopatía, porque cuando Steele separaba alma y espíritu, yo no sé cuál es la diferencia exactamente. Claro, porque claro, es que para hablar de esto tienes que creer en esto y yo no creo. O sea, estoy hablando de un teórico que intenta aproximarse. Creo que tienes que dejar la fobia religiosa. Sí, es que, es que tengo una fobia religiosa. Bueno, no sé si es tu caso, pero yo tengo una fobia religiosa brutal. Sí, pero es que lo has dicho muy bien. O sea, cuando antes lo has dicho que era una metáfora. Sí, sí, sí. Pues ya está, quédate con eso. Ya está, da igual. Una metáfora va a explicar algo que no puedes explicar. Con el convencimiento de lo otro, vamos a encarar esos palabras más religiosos hacia la biología, hacia algo más clínico. Claro. Pero están haciendo, estamos, porque yo también estoy allí, ¿no? Esa transición a incluir esa parte no física, ¿no? Incluir esos procesos no físicos en nuestra parte clínica. Sí. Porque al final ese es el trabajo de comprensión. Claro, ¿Cómo coño se incluye todo esto? En la clínica. En la clínica todos los días. Y lo bueno que tiene la osteopatía es eso, que tú estás en la clínica, tú estás en los tejidos y cuando hay un cambio en cómo llega esa persona a la consulta y cómo sale, sabes que has trabajado algo más que la cabeza. O sabes que has trabajado algo más que la pelvis. ¿Sabes? Has movilizado y esa persona... Bueno, no sé, yo la última vez que me traté hace mucho, pero yo recuerdo joder, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, y me acuerdo salir, estar fuera y decir, es como, ¿qué peso me he quitado? Y claro, ¿qué peso me he quitado? O sea, me ha movido el hombro, ¿sabes? Sí. Pero, y los pacientes te lo dicen. Por eso creo y puedo hablar de esto, ¿vale? Porque, igual que tú, igual que todos, ¿no? Realmente, porque estás en la materia, estás trabajando en algo tangible que es el cuerpo de la persona, hablas con ella, la entiendes y ves que cada persona es diferente y es un poco desde donde partes para poder hablar de estas cosas. No sé. Luego ya el NPS, el RUACH y todo eso, pues como que... Sí. Es que para llegar a lo que estamos hablando hay que hacer un camino Hostia. Pues de 12 años, ¿no? Yo porque tengo pocas escuchas, pero hoy seguramente pierdo alguna. porque realmente es un tema... Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Espero que os haya gustado y ahora dejadme que os haga un último apunte con algunos conceptos. Pese a que tengo la intención de desarrollar poco a poco, con tiempo y paciencia, muchas partes del contenido del trabajo de esta osteópata, creo que es importante que os hable hoy de lo que es una cosmovisión y os describa las dos que hemos estado comentando. Deciros que ChatGPT es el que me ha dado estas definiciones. Entonces, una cosmovisión se refiere a la forma en que una persona o cultura entiende y percibe el mundo que le rodea. Es un conjunto de creencias, valores, ideas y conceptos que conforman una visión global del universo, la vida, la existencia y el propósito de todo. La cosmovisión puede incluir aspectos religiosos, filosóficos, científicos y culturales, entre otros. Es un marco conceptual a través del cual interpretamos y comprendemos nuestra realidad. Por un lado, la cosmovisión racionalista y materialista es una perspectiva filosófica que se basa en la idea de que el mundo y todo lo que lo compone puede ser explicado y comprendido a través de la razón y la observación científica.
En esta cosmovisión se considera que la realidad está compuesta únicamente por materia y energía, y que todo fenómeno puede ser reducido a explicaciones materiales y causas naturales. El racionalismo se refiere a la creencia en que el conocimiento se obtiene a través de la razón y la lógica, en contraposición a la fe o la intuición. Por otro lado, el materialismo sostiene que la materia es la única realidad objetiva y que todo puede ser explicado en términos de interacciones materiales. Algunos filósofos y científicos importantes asociados con esta cosmovisión incluyen a René Descartes, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes y Karl Marx. Por otro lado, la cosmovisión holística y espiritualista es una perspectiva que considera que el universo y todo lo que existe en él están interconectados y forman un todo coherente. Esta visión reconoce la interdependencia y la interrelación de todas las cosas y busca comprender la realidad desde una perspectiva global y multidimensional. Desde esta cosmovisión se considera que hay una dimensión espiritual que trasciende la realidad física y que influye en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Se cree que existe una energía universal que conecta a todos los seres y que se puede acceder a través de la meditación, la introspección u otras prácticas espirituales. La cosmovisión holística y espiritualista también valora la importancia del equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida, incluyendo el cuidado del medio ambiente, la salud física y emocional, así como las relaciones interpersonales. Entre los autores más conocidos de esta cosmovisión encontramos a Carl Jung, Ken Wilber, Fritjof Capra, Alan Watts o Deepak Chopra. Por otro lado, algunos más antiguos como podrían ser Hermann Hesse, Ralph Waldo Emerson, Elena Blavatsky, que es la autora principal de la Teosofía, un tema súper interesante, o Joseph Campbell. Entonces, como os he dicho, la forma más aséptica de poder definir, ¿no? sin que mi influencia tuviese algo que ver, ha sido pues encontrarlo en ChatGPT y me ha dado estas definiciones que me han parecido muy interesantes. Entonces, sin más, acabo aquí este capítulo que ha sido un poquito más largo. Felicito a Alex por sus aportaciones y le doy mi infinito agradecimiento por participar y hacer más grande este proyecto. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Ha sido un placer y hasta siempre.